Continuamos en Soluciones el día de hoy hablando de la importancia, funciones y competencias del Poder Ejecutivo y también del Legislativo. Antes de adentrar en el trabajo del Parlamento venezolano, había un punto pendiente que nos quedaba por allí, que era el concepto de la administración pública. Además, su importancia dentro de todo lo relativo al Poder Ejecutivo. Fíjate, porque es importante saber y que el colectivo, los que ven programas tan interesantes como estos, sepan lo que es la administración pública. La administración pública es una entidad que quizás uno no la toca, pero la siente. Y te diría que el ciudadano venezolano al nacer, su primer contacto formal es con la administración del Estado. Hay una partida de nacimiento y al morirse hay una partida de función. Es decir, la administración pública es la parte del Estado que se comunica de manera directa con el ciudadano. Entonces, por eso es tan importante definir lo que es la administración pública. La administración pública es una estructura organizativa, como te decía anteriormente, conformada desde la Presidencia de la República hasta los niveles más pequeños de las alcaldías, de las gobernaciones. Pero la administración pública es una forma en que cómo el Estado se comunica a través de un acto formal que se llama el acto administrativo, que es exactamente la forma en cómo el Estado trata de prestar los servicios públicos y cómo lesiona los derechos de los administrados o cómo le confiere derechos a los administrados. Entonces, la administración pública es fundamentalmente, vamos a definirlo así, como un monstruo que camina, ¿verdad?, por la colectividad y ella está constantemente en comunicación. Uno, actualmente, yo salgo ahorita a la calle o voy a cualquier sitio y estoy en contacto con la administración pública. Un semáforo donde me indica a mí, yo voy a pasar en luz verde, yo voy a frenarme en luz roja, eso es la administración pública a la que le está hablando a uno. Es decir, entonces, ¿qué es la administración pública? La administración pública es la materialización de la actividad del Estado en beneficio, debe ser siempre en beneficio de los ciudadanos que van a pie, de los ciudadanos que van por las calles, los ciudadanos que van conviviendo y viviendo en comunidad y en armonía o en conflicto. Entonces, por eso es que la ley y la Constitución son, digamos, mágicas en este aspecto. Ese tratado que hace el Estado a través de la administración pública como un instrumento, debe siempre actuar de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Porque si no viola los derechos de los administrados y los administrados pueden perfectamente reclamar el incumplimiento de la administración del Estado en el ejercicio de sus derechos. Entonces, ¿qué es la administración pública desde el punto de vista orgánico? Bueno, la Presidencia de la República, la vicepresidencia, los ministerios, los entes descentralizados de la administración pública, y esa administración pública se repite no solamente a un nivel nacional, sino hay un nivel estatal y también hay un nivel municipal. Donde más se traduce el sentimiento individual y personal de la administración pública es en los municipios, porque es donde el Estado baja más en la comunicación con el ciudadano. Más directo al pueblo. Más directamente al pueblo. Es decir, la administración pública es la que se comunica de tú a tú con el ciudadano. Por eso es que podemos demandar a la administración pública, por eso es que podemos demandar a la República y por eso es que la administración pública también puede demandar al ciudadano. Hay todo, digamos, un mundo de contencioso, de conflicto, donde la administración pública juega un papel esencial. Porque, entre otras cosas, y lo digo con plena propiedad, dependiendo de la administración pública, del funcionamiento que ella tenga, ¿hay democracia o no? La democracia está íntimamente vinculada a la existencia de que haya una administración que cumpla con las leyes y que cumpla con la Constitución. Una mala administración pública refleja una defectuosa e incongruente democracia. Creo que es un excelente punto para darle final al Poder Ejecutivo y a toda la discusión que estamos haciendo. Es momento de quizás pasar la página y comenzar a revisar el Poder Legislativo, en qué consiste y cómo está normado. La Constitución de la República establece que el Poder Legislativo se ejerce por la Asamblea Nacional en su título quinto, artículo 186. Artículo 186. La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas, elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación proporcional, según una base poblacional del 1,1% de la población total del país.
La Asamblea Nacional de Venezuela está conformada por 165 diputados y se conforma después de la aprobación de la Constitución de 1999, reemplazando al anterior Congreso de la República, que era un órgano bicameral. Algunas de las funciones de la Asamblea Nacional son: legislar en materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional; organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia; decretar amnistías; dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo y los ministros; autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país; autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la nación, con excepciones de la ley. Actualmente es presidida por el diputado Diosdado Cabello, quien fue reelecto para el nuevo periodo legislativo 2014-2015, mientras que como primer vicepresidente y segunda vicepresidenta fueron ratificados Darío Vivas y Blanca Cao. Pues ya lo vieron allí, así funciona o está establecido según la normativa constitucional el poder legislativo. Quizás uno de los más importantes, todos los poderes evidentemente dentro de un Estado son importantes y tienen su relevancia, pero el poder legislativo pues también digamos que se encarga de muchas cosas, entre otras por ejemplo la designación de altos funcionarios, que además de allí se desprende cierta importancia dentro del poder del Estado. Nosotros quisiéramos hablar de cuál es la función del Parlamento en un Estado democrático. Oye, bueno, yo creo que aquí ya estamos llegando a un punto que es el más importante para mí en un Estado democrático, como tú lo has llamado, un Estado constitucional, un Estado que tenga democracia. El Parlamento tiene, para resumir lo que se ha dicho en el micro, dos funciones principales, que es la función de legislar, y siempre por eso decimos que es el poder legislativo, es la casa de las leyes, es el que debe hacer las leyes, es donde se discuten las leyes, pero también tiene una función de carácter contralor, porque es el encargado de ejercer la contraloría de la actividad del gobierno, es el encargado de controlar el ejercicio del gobierno, del poder ejecutivo, del presidente, del vicepresidente, de los ministros, etcétera. Pero más allá de eso, ya desde el punto de vista político, el Parlamento es el lugar de encuentro de todos los factores políticos de una sociedad que pueden pensar distinto y que se supone en un Parlamento democrático debe haber pluralismo, debe haber una representación de los distintos factores políticos que componen una sociedad, de aquellos factores que sean oficialistas, de aquellos factores que sean de oposición, de los diferentes sectores, de los diferentes partidos políticos, porque el Parlamento luego se convierte en medio de esa actividad legislativa, en medio de esa actividad contralora, en el lugar de debate público político por excelencia, donde se tienen que debatir los grandes temas del Estado, donde están los representantes del pueblo electos popularmente por elecciones directas. Estos representantes del pueblo tienen que debatir los grandes temas del país y dar los grandes lineamientos que luego tiene que regir pues la actuación del Poder Ejecutivo, del presidente, vicepresidente, de los ministros y de los distintos órganos de los poderes públicos. Y como tú lo has mencionado, también el Parlamento tiene un rol muy importante en el Estado constitucional y es garantizar la institucionalidad. ¿Y cómo garantiza la institucionalidad? Participando en el nombramiento de altos funcionarios públicos. El Parlamento debe participar, por ejemplo, en el nombramiento de rectores del CNE. Por cierto, hay 3 rectores del CNE que tienen el periodo vencido y ya próximamente va a haber un cuarto rector del CNE con periodo vencido y el Parlamento está en mora en esa materia. Hay más de 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que tienen el periodo vencido, que están ejerciendo el cargo de magistrados como suplentes y el Parlamento requiere, debe, necesita, es necesario que instrumente los mecanismos para nombrar esos magistrados conforme al procedimiento establecido en la Constitución. Hay una Contralora General de la República que lleva más de 2 años ejerciendo funciones sin que haya sido electa como la titular en el cargo de la Contraloría General de la República, y próximamente ya se vencen los periodos de la Fiscal General de la República, de la Defensora del Pueblo. Es decir, el Parlamento también tiene un rol muy importante en lo que es la institucionalidad
que se refiere a la designación de esos altos funcionarios del poder público, que son los llamados a garantizar un Estado constitucional y un Estado democrático. Yo soy un amante a ultranza del tema político, eso es conocido además públicamente. En particular, mi gran debilidad ha sido el Parlamento, quizás porque, bueno, allí permanecí dándole cobertura a la fuente durante muchísimo tiempo, cerca de unos 5 años, y pues sin ánimos de adentrar en las condiciones actuales. Si bien es cierto que hay una deuda muy pendiente que usted acaba de señalar y que, por cierto, más adelante nosotros vamos a refrescar cuáles son todos esos cargos en resumidas cuentas que usted acaba de dar acá, pues sí es importante hablar de los requisitos necesarios, por ejemplo, para poder designar a todos estos funcionarios públicos de los que usted está hablando. Y ahí entra el juego de las 2/3 partes, que además no todo el mundo conoce, pero que es el principal motivo, y es importante que además la gente así lo sepa, que es el principal motivo del por qué no se hace. Y la intención de este tipo de espacios es instruir y que la gente tenga la capacidad de poder conocer, si es que no se ha detenido a leer, por ejemplo, la Constitución, de poder conocer en detalle qué puede exigir y qué no puede exigir, y cuáles son, de algún modo, las competencias directamente. Antes de hablar de eso, quisiera que escucháramos las funciones del Parlamento venezolano según los ciudadanos, al menos lo que consultamos en la calle. El Poder Legislativo tiene la facultad de legislar leyes en nombre de su pueblo, sus derechos y las posibilidades de sus ciudadanos. ¿Y los venezolanos están informados sobre estas funciones? En cuanto al Poder Legislativo, ¿de qué se debe encargar un Poder Legislativo? ¿Cuál cree usted que son las competencias? El Poder Legislativo tiene 2 funciones principales. La primera es supervisar al Poder Ejecutivo, controlar al Poder Ejecutivo, y la segunda es legislar, es decir, redactar leyes para el país. La función del Poder Legislativo es legislar, hacer las leyes, las que se encargan todos los diputados. Que se respete al ciudadano, porque de allí vienen todos los respetos. Apoyar al pueblo completo, apoyar al pueblo, lo que se diga en la asamblea, todos estar unidos siempre. Las funciones del Poder Legislativo es promulgar todas aquellas leyes que contribuyan al desenvolvimiento de la ciudadanía.